Cómo escribir y cómo publicar un libro físico. Como sabes, en Tribu Digital te enseñamos a cómo vender tu conocimiento en formato digital, es decir, en forma de un libro digital, un curso digital, un webinar, etc. Sin embargo, te platico que estoy en el proceso en este momento de crear, de escribir un libro que se va a publicar físicamente, el primer libro físico que vas a poder leer de Tribu Digital. Y en todo este proceso me di cuenta de que es muy diferente el mecanismo, no solamente de crearlo, de crear tu libro físico, sino también de cómo distribuirlo, cómo venderlo, etcétera. El día de hoy voy a platicar con la persona justamente que me está asesorando y ayudando a escribir y a publicar el libro físico de Tribu Digital. Esta persona tiene de nombre Alejandro Pacheco, mi querido tocayo, mi querido Alex. Me ha ayudado los últimos meses a aterrizar y a sacar de mi mente todas las ideas que tengo en más de 2 décadas enfocado a negocios en internet y aterrizarlas en un libro que próximamente se va a publicar a nivel físico. Y quise invitarlo al podcast de Tribu Digital porque estoy seguro que si eres una persona que tiene un mensaje y que lo va a distribuir en formato digital, como te vas a dar cuenta el día de hoy, te conviene también hacerlo a nivel físico. Te vas a dar cuenta el día de hoy en el podcast de todos los beneficios y las ventajas que tiene tener tu libro físico también, y te vas a dar cuenta también cuáles son los objetivos que deberías de tener, cuál es la intención que deberías de tener al publicarlo, y lo más importante, cómo estructurarlo correctamente, cómo hacerlo, y sobre todo, ya que lo tienes, Alex nos va a platicar de cómo promoverlo y cómo venderlo a través de Amazon y a través de todas las plataformas que existen actualmente. Por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número 1, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número 2, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en internet, y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísimo Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra Tribu Digital. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Alex. Encantado, tocayo. Muy emocionado. No sabes qué gusto me da, mi queridísimo tocayo, estar contigo platicando. Independientemente del podcast, tenía muchas ganas de platicar contigo, hacerte muchísimas preguntas, porque quiero que sepas, mi querida Tribu Digital, que Alex y yo, y de hecho Alex nunca hemos platicado de esto, pero te platico que tengo una reflexión importante. Tú y yo hacemos algo muy similar. Ayudamos a personas que tienen un mensaje a que lo distribuyan. En Tribu Digital, como sabes, lo hacemos principalmente en formato digital. Entonces, ayudamos a coaches o emprendedores o a personas que tienen un mensaje, le llamamos tu zona de influencia en Tribu Digital, y los ayudamos a empaquetarlo en formato digital, ya sea a través de un curso, de un libro electrónico, de una serie de webinars, de una serie de entrenamientos digitales, para que puedan, como sabes, tener los 2 valores principales de Tribu Digital, que son impacto y calidad de vida. Ahora, tú lo haces en un mecanismo que lleva literalmente cientos de años desde Gutenberg, pero desde antes de Gutenberg, cuando no había imprenta, existían ya los libros desde hace miles de años. Entonces, la escritura, de hecho, lleva que como 5 o 6 mil años aproximadamente, pero mi querido Alex se dedica a ayudar a personas que tienen un mensaje, que quieren impactar al mundo, ayudar a las personas con un mensaje que traen guardado, que no quieren terminar el último de sus días sin haber podido sacar ese mensaje y ayudado a las personas. Pero Alex lo hace a través del libro físico, y justamente de eso quiero platicar contigo el día de hoy, mi queridísimo Alex. Platícame, ¿cómo empezaste en esta industria? Alex, mi querida tribu, ayuda a personas, como te decía, a sacar su mensaje, a escribirlo en un libro y a publicarlo. Pero ¿cómo fue que descubriste que ese era tu llamado y que esa era tu misión, mi querido Alex? Platícame. Mira, tocayo, yo creo que el llamado empezó muchos años antes y sin embargo yo no había sido capaz de conectar los puntos.
Este llamado en realidad empezó, creo que cuando yo de niño lo que pedía en lugar de juguetes era cómics de Superman. Y fui un gran lector, ¿no? Fui este niño que aprendió a leer antes de todos en el salón de clase y desde ese punto en mi vida había algo ya que me conectaba con la lectura. Por supuesto, no tenía ni idea de que eso eventualmente en mi vida iba a tener alguna aplicación práctica, más allá del entretenimiento y el absorber conocimiento. Creo que las típicas preguntas que pude haber respondido de qué iba a ser de grande era de entre bombero y astronauta, ¿no? Como muchos de Claro. nosotros. Y la vida me fue llevando hacia un punto en el que tuve una necesidad muy personal de escribir una etapa de mi vida que estaba yo viviendo. Y paralelo a esa necesidad que yo estaba sintiendo de escribir, de comunicarme, de reflexionar sobre la vida, yo tenía el empleo que mi mamá hubiese querido que yo tuviera, ¿no? Esta gran empresa que me daba una tarjeta de crédito para viajar por el mundo y visitar clientes. Y algo que me pasaba visitando esos clientes es que yo pasaba mucho tiempo en aviones, por Claro. supuesto, y en aviones yo solo hacía dos o tres cosas: leer, escribir y dormir. Entonces me fui todavía metiendo más a esta gran pasión que había arrastrado, que era leer mucho, escribir mucho, cosas que por supuesto nadie leía, hasta que un buen día descubrí o me pidieron una asignatura que tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra, que escribiera un libro. Y era justamente cuando más estaba leyendo y se me ocurrió escribir un libro sobre ventas. Yo era director de ventas. Ese libro, que fue para una asignatura de un posgrado que yo estaba estudiando, se me ocurrió venderlo en Amazon, así de manera amateur, estoy hablando hace 8 años probablemente, que era el hit de los libros digitales, de los libros electrónicos. Entonces, lo vendí en Amazon, me olvidé por completo de ese libro que estaba escrito en inglés y era de ventas, porque pues por supuesto qué oportunidad iba a tener yo de competir con un libro de ventas en Amazon. Y 2 meses después me llegó un cheque de regalías de $700. Cuando yo recibí ese cheque, creí que me había ganado $1,000,000 porque no sabía nada de libros, no Claro. sabía nada de vender en línea y resulta ser que pues me gané un cheque, ¿no? A partir de ahí me motivó la idea de tener un side business y empezar a escribir libros para venderlos en Amazon como hobby. Descubrí una persona que me enseñó a escribir libros para venderlos en Amazon, pero ya de manera más profesional y sistematizada. Y entonces esto se convirtió en un hobby de unos cuantos dólares un mes, otros cuantos dólares otro mes. Después, esta etapa que te comenté que estaba viviendo, entre muchas otras cosas, problemas en el trabajo y algunos problemas personales, decidí escribirlos en un libro, pero de gran formato, no como los libros que escribía para Amazon, que eran libros muy cortitos. Y para escribir este libro, como ya me había emocionado de la idea de escribir y ganar dinero de eso, pues me metí a estudiar con escritores famosos, estos escritores de novela que publican libros y los premian en Berlín y en Madrid. Y entonces, durante un año estuve en varios talleres y cursos de cómo escribir un libro de gran formato. Total que escribí algo que para mí sonaba a un libro o se veía como un libro que hablaba de pasajes y aprendizajes de mi vida. Cuando terminé de escribir ese libro, lo publiqué, como yo ya sabía publicar en Amazon, y en algún evento que tuve ahí muy pequeñito en la Ciudad de México para honrar ese libro, una persona llegó y me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Me dijo: oye, me gustó mucho el libro que tú escribiste, me gusta mucho cómo hablas, ¿por qué no me ayudas a escribir el mío? Fíjate que yo tengo 2 años y simplemente no se me da, estoy atoradísima. Entonces, al principio mi respuesta fue muy orgánica y le dije: bueno, pues te ayudo casi casi como de cuates, ¿no? O sea, a mí me gustó tanto este proceso que yo te digo cómo le hice. Y en ese momento me volvió a hacer otra pregunta. Me dijo: ok, ¿cuánto me cobras? Y ahí surgió el génesis de lo que más tarde se iba a convertir en la empresa que tengo hoy. Le dije cualquier cantidad, la cual me dijo que sí, trabajamos en su libro, resulta ser que le encantó el resultado y me dijo: tengo 8 personas que están interesadas en un libro porque todos somos coaches, y pues me mandó a 8 clientes, ¿no?
Entonces, de la noche a la mañana, un hobby se convirtió en un hobby más serio Claro. y empecé a coquetear con la idea de, esto me está gustando tanto, ¿qué pasaría si renuncio a mi empleo? Ese coqueteo con esa idea absurda de, de renunciar a un sueldo por dedicarte a escribir y pensar que iba a vivir de ello, pues todavía tardó unos 2 o 3 años en madurar, hasta que un buen día la vida me orilló porque me cambian el jefe, porque me empiezo a sentir que incluso el trabajo me estorbaba, a dar el salto de fe, renuncié y me dediqué a hacer libros. Eso fue exactamente hace 6 años, ya formalmente, no como un hobby, y en esos 6 años, tocayo, pues he tenido el privilegio de acompañar poquito más de 400 libros. Impresionante. Y cuando te refieres, cuando me dices acompañar, te refieres, has ayudado a otras personas que traen un mensaje dentro y los ayudas a que ese mensaje lo puedan estructurar, lo puedan aterrizar en un formato de libro y después, evidentemente, que lo puedan, lo más importante, publicar, porque de nada sirve que tengas el libro en un documento digital si no lo sacas a un libro físico. ¿Es así? ¿A eso los ayudas? Es así, me convertí en esta figura que acompaña el proceso de escritura desde varias trincheras. Primero como un mentor que valida o que te ayuda a entender qué es el mensaje en realidad que quieres dar, a quién deberías de dárselo y qué es lo que te gustaría que aprendieran de ese mensaje, ¿no? Primero, insisto, como desde una trinchera de mentor que acompaña, que te da como estructura mental de tus ideas para poderlas poner en un formato coherente que se va a convertir en un libro, y también desde otra trinchera, en algunos casos, en donde pues participo del proceso de escribir, ¿no? Claro. Entonces, digamos que hay un acompañamiento pues hombro a hombro, en donde junto con mis clientes, los llevo desde la idea en la cabeza hasta la publicación de un libro, ¿no? Por Claro. supuesto, en estos 6 años ha evolucionado el proyecto. Anteriormente mi alcance terminaba en un manuscrito de Word y hoy pues tenemos hasta una estrategia para hacer tu libro bestseller en Amazon, ¿no? Claro. Y honestamente es una estrategia impresionante. Y mi querida tribu digital, la razón por la que quise invitar a mi queridísimo tocayo Alex a estar con nosotros en Tribu Digital es porque él me está ayudando a escribir el libro que estoy en este momento produciendo y creando para Tribu Digital, que próximamente lo vas a poder leer finalmente en unos meses. Pero créeme que soy una persona bastante exigente, como seguramente sabes, mi tribu, y me tardo mucho tiempo en encontrar talento. Y para llegar a Alex, probé diferentes métodos. Primero intenté hacer el libro yo solo, lo cual es bastante complicado, por más de que he hecho cientos de cursos digitales en diferentes temas. Escribir un libro físico es muy diferente, es una estructura totalmente distinta. Y busqué a varias personas. Primero empecé solo, luego empecé a buscar a diferentes personas. Empecé a trabajar con una empresa en Estados Unidos en inglés y era bastante desestructurada la empresa. Y después, afortunadamente, conocí a Alex, y Alex me ha estado asesorando y ayudando a estructurar sobre todo las ideas que tengo, porque evidentemente, como sabes, mi tribu llevo 2 décadas en negocios en Internet, pero no es lo mismo tener tanta información que saberla aterrizar en un manuscrito, en un documento que realmente la gente no pueda parar de leer. Y justamente de eso vamos a hablar. Pero mi querido Alex, me intriga mucho tu historia porque la palabra clave que dijiste, que me gustó mucho, es di el salto de fe. De repente un día, y tú me dices, estabas atrapado en un trabajo, trabajabas en ventas, que me imagino que te gusta, sin embargo no te llenaba, no tocaba el fondo de tu llamado. Cuando tenías oportunidad en los viajes, te dedicabas a lo que realmente te gusta, que es en los aviones leer y escribir, que es lo que realmente te carga de energía y te gusta. Y de repente una vez descubres con un cheque de $700 que esto puede ser algo, un llamado que no solamente te llene personalmente, sino que te genere ingreso. Y después de eso, recibes la pregunta poderosa de alguien que te cambia totalmente la vida. Y son de los momentos que realmente a mí me han pasado varios a lo largo de mi historia. Que de repente alguien te dice algo o lees algo en un libro o en una revista y de repente tu historia cambia totalmente. Alguna vez leí en un libro, mi querido Alex, que por lo general en tu vida, si te pones a pensar en tu vida, son 5 los momentos, 5 las personas que conoces y 5 las decisiones que tomas que de repente cambian totalmente la trayectoria de tu destino. Y son puntos de apalancamiento, son personas
son decisiones y son momentos que de repente cambian tu vida. Y para ti, Alex, fue uno de ellos. Alguien te dice, oye, tienes un talento, ayúdame. Te das cuenta que hay un problema y te das cuenta que con tu zona de influencia, con tu talento, con lo que has comprobado con esos $700 que tú puedes hacerlo, tuviste resultados, lo puedes ayudar y eso cambia totalmente tu vida. Sin embargo, me intriga también que no te animaste luego a dar el salto de fe. Tardaste 2 o 3 años todavía en llegar al momento de lo que dijiste que es di el salto de fe para ser un emprendedor, porque finalmente no es fácil. Y es menos fácil cuando tienes algo que perder. Cuando no tienes nada que perder, empezar un negocio no es tan complicado, no tienes nada que perder. Cuando tienes un empleo y un sueldo seguro y comisiones seguras, es muy difícil dar ese salto de fe. Y por lo mismo, mi queridísimo Alex, te felicito porque no cualquiera se anima y gracias a eso tienes una misión muy grande porque estás ayudando a que otros ayuden. Entonces, tu misión es bastante grande, no solamente escribes un libro, ayudas a que muchas personas, líderes de opinión, líderes de pensamiento, ayudas a ayudar, lo cual es una ayuda de mayor apalancamiento, es un doble nivel de ayuda y de impacto. Y por lo mismo, te quiero felicitar. Ahora, platícame, ¿tienes algo que decir, mi querido Alex, antes de seguir al siguiente tema? Creo que ibas a comentar algo. Un par de cosas, Alex, y espero no verme muy esotérico en el tema, ¿no? Pero sí yo creo y convencido de mi propia experiencia, que pareciera ser que la vida, el universo, te va jalando los hilos, ¿no? Para ponerte en los carriles en donde debiste haber estado para encontrar tu misión en la vida. Yo estoy convencido de que soy de esos afortunados que estoy viviendo de mi propósito, de lo que yo vine a hacer a este mundo, ¿no? Que es ayudarle a otra persona a articular y transmitir un mensaje que pueda ayudarle que pueda ayudar a cambiar vidas, ¿no? Entonces, plenamente convencido de que estoy viviendo mi misión y que esa misión vino producto de una serie de tragedias, ¿no? Un problema personal que estaba viviendo en mi vida, un trabajo que empezó a incomodarme, un experimento que empezó siendo otra cosa y terminó en un destino completamente diferente, ¿no? Entonces, insisto, Claro. pareciera ser que las cosas se acomodaron, me orillaron a un acantilado en donde no me quedó más remedio que brincar. Con mucho gusto lo digo, que qué bueno que fue así, porque pues probablemente nunca hubiese llegado al punto donde pude dar esa transición. Y yo hice ese cambio precisamente contraintuitivamente, como te dicen que debes de dar ese salto, ¿no? Yo tenía responsabilidades, yo no tenía muchos ahorros, o sea, yo no podía parar la máquina de mi vida, ¿no? Yo sí tenía mucho que perder. Y Claro. pensar que tenía que renunciar a un empleo muy bien pagado en una gran empresa para dedicarme a una actividad como escribir, que pareciera ser más bohemia que otra cosa, era la locura, ¿no? Yo a veces pienso, sí, ¿cómo es que lo hice, no? Pero bueno, muy privilegiado me siento hoy y sobre todo pues con muchas satisfacciones personales de haber podido ayudar a muchas personas. Y te felicito nuevamente, mi querido Alex, y aparte hablas totalmente nuestro lenguaje en Tribu Digital, porque lo que creemos en Tribu Digital, mi querido Tocayo, es de que cuando tú identificas tu zona de influencia, que es la intersección de lo que te apasiona, que además tienes talento, es decir, tú generaste un cheque de $700 y te diste cuenta que lo puedes hacer bien, es decir, te apasiona, pero tienes talento, pero además la gente necesita de eso, alguien te dijo, ayúdame. Entonces, por un lado te apasiona, por otro, comprobaste que tenías talento. Y tercero, te están pidiendo ayuda. Cuando identificas la intersección de esos 3 puntos, le llamamos tu zona de influencia. Y en automático pasan 2 cosas. Número 1, surge el carisma. Surge inmediatamente el carisma. Te rodea de repente una luz blanca impresionante que empiezas a atraer gente. ¿Por qué? Porque estás operando en tu regalo, en tu don, en lo que la naturaleza tenía de intención para ti. Entonces, número 1, de repente empiezas a brillar. Surge el supuesto carisma, que muchas personas erróneamente piensan que solamente algunas personas lo tienen. Solamente lo tienen los que han identificado su zona de influencia. Entonces, número 1, surge ese brillo y ese carisma que yo percibo en ti.
Y número dos, mágicamente el universo empieza a ayudarte. Empieza a ayudarte. De repente empiezan a aparecer personas, símbolos, señales, recursos, porque el universo, Dios o como quieras llamarlo, quiere que ayudes. Si hay alguna intención, si hay alguna intención de todo este juego, te aseguro que es el amor, es la compasión, es ayudar, es servir. Eh, y mágicamente todo empieza, todas las piezas se empiezan a acomodar. Sin embargo, es difícil dar el salto, y más cuando tienes cosas que perder. Entonces, te felicito, mi querido tocayo, llevas ya muchos años en esto, muchísimos casos de éxito. Me platicabas que estás por ir a la feria del libro más grande de toda Latinoamérica, en Guadalajara, y que vas a ser la persona que más libros va a presentar. ¿Es así? Es así. Voy a presentar, pues a partir de ya los próximos días, 36 libros de autores que me dieron el privilegio de acompañarlos, ¿no? En la estructura de su libro, en la escritura, en el coaching, en el acompañamiento, y pues que felizmente hoy son autores publicados de un libro. Entonces, es un gran honor y un privilegio poder decir que, pues algo, insisto, que empezó como un sueño bastante con tintes guajiros, hoy tiene un formato completamente institucionalizado de tener autores bestseller publicados que están teniendo impacto, que están cambiando vidas en el evento más grande y más importante de libros de Latinoamérica y probablemente del mundo, después quizá de un par de ferias en España y Alemania y algunas otras, ¿no? Increíble, Entonces, muy contento también por increíble. eso. Increíble, me imagino, y te felicito por quinta vez, mi querido tocayo. Ahora, platícame por lo general, con toda la experiencia que tienes, ayudando a coaches, a líderes de opinión, a personas que quieren publicar su mensaje, ¿cuál es el objetivo de un libro? Y de hecho son dos preguntas. Uno, ¿cuál es el objetivo que mucha gente cree que tiene el libro? Cuando llega alguien contigo y te dice, quiero escribir un libro, me imagino que tienen una meta, tienen un objetivo, tal vez hacerse famosos, ganar dinero. ¿Cuál es el objetivo con lo que normalmente llegan las personas contigo? Y después, segunda pregunta, ¿cuál es el verdadero objetivo? Porque me imagino que muchas personas lo tienen incorrecto. Llegan contigo y te dicen, quiero hacer mucho dinero de un libro, quiero hacerme famoso, y luego se dan cuenta que realmente eso no es el beneficio principal de un libro. ¿Hay alguna diferencia en lo que la gente cree que debería de ser el objetivo del libro y lo que realmente es el objetivo de un libro? Sí, sí, y voy a empezar por lo que no es el objetivo de un libro, o no debería. Y sin embargo, mucha gente se acerca a mí pensando que esta es la razón por la que deberían escribir un libro. La razón por la que no deberías escribir un libro es pensar que el libro es únicamente una carta de presentación, una tarjeta de presentación. Ese es una consecuencia, no es un objetivo. ¿Cuál sí es el objetivo del libro? ¿Qué es lo que yo creo que debe de permear en el proyecto de un libro para que verdaderamente tenga un impacto y valga la pena hacer la inversión de tiempo y esfuerzo? Cuando hablamos de esto, tocayo, siempre vienen dos tipos de respuesta. La respuesta filosófica, que se decanta hacia cosas como, pues es que quiero dejar un legado, pues ya tengo un hijo, ya planté un árbol, pues quiero dejar este legado, ¿no? Claro. Esa es una respuesta muy buena. Sin embargo, también creo que es una consecuencia nada más. Y luego Mm. viene el otro objetivo, que es en el que yo trato siempre de escarbar o orientar la conversación hacia ese sentido, que es el objetivo más pragmático, es el objetivo más estratégico. Y el objetivo más estratégico debería de ser que el libro genere un impacto, primero, en la persona que lo va a tener en sus manos, y segundo, un impacto en ti profesionalmente. ¿Y a qué me refiero con un impacto en la persona y un impacto en ti? Primero, yo sí creo que debemos de asegurarnos y garantizar que el libro tiene un mensaje que genuinamente está ayudando. Ujú. Uno de los
grandes razones de hacer de un libro es transmitir conocimiento. Y hay mucha gente ahorita, sobre todo que se ponen como de moda los influencers o estar así como muy visible en redes, que pareciera ser que, insisto, el libro únicamente lo quieren utilizar desde la figura pues digo que tengo un libro, pero da igual qué es lo que hay allá adentro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí debemos de tener un impacto hacia la persona que lo va a leer, pero sobre todo pensar en el impacto que va a tener para ti. Y aquí es en donde nos tenemos que poner estratégicos, tocayo, porque el libro sí debe de tener una intención. Debes de saber exactamente para qué lo estás haciendo. Hay tres cosas que debes de hacer. Empiezo por esta. Hay tres cosas que debes de saber antes de empezar un libro. Empiezo por esta, que es ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy estratégico. Si tú eres un conferenciante, pues el libro debería de ser un mecanismo que te ayude a tener más conferencias o incluso cobrar más por esa conferencia porque estás agregando mucho mayor valor. Si tú eres un terapeuta, pues el libro debería tener la intención de a lo mejor ayudarte a llenar un consultorio. Si tú eres una persona que vende un servicio profesional a empresas, pues el libro debería intencionalmente ayudarte a conseguir esos grandes clientes de empresa que hoy no tienes, ¿no? El problema es cuando la gente no sabe para qué quiere el libro o tiene el objetivo incorrecto. Y ese es un gran problema porque ¿cómo sabes o cómo mides que de verdad el libro tuvo un impacto para ti, que valió la pena la inversión? La peor métrica o una de las peores métricas, no la peor, pero digamos que una de las métricas más endebles que puedes medir en un libro es únicamente cuántas copias vendiste. Porque el libro es mucho más grande que las copias vendidas. El libro es una herramienta que provoca muchos colaterales. Insisto, provoca una figura de autoridad que te da acceso a muchas otras cosas que hoy no tienes. Y yo tengo casos de éxito en donde, gracias al libro, mis clientes llegaron a programas de televisión, a que los entrevisten grandes figuras públicas, a que se conviertan en el protagonista de reality shows y en que pasen de 10,000 a 150,000 seguidores en sus redes sociales, ¿no? Y la única razón de estos resultados es porque tuvieron claro cuál era el impacto que el libro debería de generar. Entonces, lo primero que debes de saber, tocayo, es ¿para qué lo quiero yo? Pero la intención debe de ser clara y debe de ser contundente. Si es ambigua, si no tienes claro, si te quedas en lo filosófico, pues el libro puede perderse en el camino, ¿no? Lo segundo que debes de saber cuando vas a empezar a tener un proyecto de libro es ¿para quién le escribo? ¿Quién va a leer este libro o quién debería de leer este libro porque le va a ver valor a mi mensaje? Y ahí también hay una gran confusión en mis clientes, sobre todo al inicio. Hay algunos que me dicen, mira, lo que yo hago es tan maravilloso y lo que yo sé y he experimentado está tan increíble que este libro es para todo el mundo. La realidad, y tú lo debes de saber bien, tocayo, es que si le escribes a todo el mundo, no le escribes en realidad a nadie, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos que tener muy bien claro quién es nuestra audiencia ideal, quién le va a ver valor. Y una vez entendiendo ese avatar, debemos usar su lenguaje, utilizar sus problemas, sus preocupaciones, la forma en la que entiende y se comunica para que el libro no se diluya en su fuerza. Y la tercera pregunta que te debes hacer al empezar el proyecto para entender cuál es el objetivo del libro es cuál es el mensaje que quiero dejar. O bien, ¿qué problema tiene esa audiencia que mi libro le va a ayudar a resolver? Yo replanteo siempre este punto en una pregunta muy eh, que trae como mucho contexto. La pregunta que tú debes de responder en la mente de tus lectores, incluso antes de que tengan tu libro, es ¿por qué debería yo de dejar de ver mi serie favorita en Netflix o pasar unas tardes con mis hijos o irme de fin de semana donde quiera por invertirle esas horas a leer este libro? Mm, La respuesta es porque ese libro me va a dar algo a cambio. claro, Y ese algo a cambio es un problema que yo tengo en mi vida. claro. Por eso es que es para mí muy importante que de verdad el libro esté planteado con una tesis que sea una solución a un problema real que la gente y la audiencia tiene.
Entonces, si tú sabes perfectamente para qué lo quieres, ya con los objetivos estratégicos, para quién le estás escribiendo y cuál es el problema que estás resolviendo, la promesa que estás haciendo a tus lectores, ya tienes ese libro en una muy buena posición para ganar. Totalmente. Y creo que los 3 pasos son bastante, bastante claros, mi queridísimo tocayo. Yo tengo varias preguntas de cada uno de los pasos. Vámonos al primero, porque el primero es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué quiero escribir el libro? Y justamente hoy en la mañana, mi querido tocayo, escuchaba un podcast. Seguramente conoces a Alex Hormozi. Alex Hormozi está por todas las redes sociales actualmente en Estados Unidos. Es uno de los coaches de coaches y enseña negocios en Internet. Ha despegado orgánicamente, sobre todo en los últimos 2 años, bastante. Y él decía algo muy importante. Decía que hay 2 tipos de libros. Justamente hoy en la mañana lo escuché de forma coincidencialmente. Decía, hay 2 tipos de libros. Unos que enseñan y cuya intención es enseñar, y los otros que persuaden y su única intención es persuadir o convencer. Y dice, los libros que tienes que leer son los que enseñan, porque son los que trascienden el tiempo. Por ejemplo, el libro de How to Win Friends and Influence People, ¿no? Cómo ganar amigos e influir en la gente, que lleva décadas, bastantes décadas, y va de generación en generación, y no muere ese libro porque no quería, su intención era enseñar un mensaje importante que es permanente en el tiempo. Pero cuando el libro se convierte solamente en un vehículo de persuasión y de influencia, y arrancaste con algo que me impactó bastante, que dijiste, no debe de ser una tarjeta de presentación. Y te digo que me impactó, mi querido Alex, porque yo vengo de la escuela de mercadotecnia directa. Llevo 2 décadas en la escuela de ventas directas, mercadotecnia directa, como lo platicamos ayer justamente en la plática que tuvimos justamente de mi libro. Y todo lo que escribimos es para vender, para convencer, para persuadir. Y dominamos todos eh, los métodos de influencia y de persuasión para que todo lo que escribas de alguna forma termine en una acción. Entonces, mercadotecnia directa es no solamente ventas, sino es llevar a una persona a tomar una acción. Puede ser darte su correo electrónico, registrarse a un webinar, comprar tu producto, etcétera. Y de repente conozco a mi querido tocayo y en la primera llamada que tenemos me cambia totalmente el paradigma y me dice, a ver, la intención de un libro no debe de ser convencer o persuadir. El libro debe de estar, debe de tener vida propia. Es decir, si lo único que hace el lector es leer tu libro y nada más, y no registrarse a tu curso, a tu entrenamiento, no comprar nada tuyo, debe de tener vida propia. Y así vas a tener un libro exitoso. Y eso cambió totalmente mi paradigma porque, repito, yo vengo de una escuela de mercadotecnia directa en lo que tienes que hacer copywriting. Entonces, copywriting, que es escribir para vender, no aplica para escribir un libro que realmente quieres que trascienda en el tiempo. Y la pregunta que te hago, porque decías, bueno, si tu intención, si eres un terapeuta, tu intención debería ser traer más clientes, si eres un orador, que te inviten a más conferencias. Entonces, sí hay un objetivo comercial, o sí cabe la posibilidad de que tenga un objetivo comercial tu libro. Pero ¿cómo encuentras esa línea de decir, doy todo el valor, sin embargo, también tiene que tener cierta estructura para que eventualmente pues, se cumpla la intención comercial? ¿Cómo encuentras ese balance de las dos cosas? Es una excelente pregunta. Y yo mira, varios comentarios y algunas precisiones, porque el libro sí es una carta de presentación, sí lo es. Pero, insisto, esa es una consecuencia, no es el objetivo. Es yo ya tengo un libro y es tan bueno que se convirtió en una carta de presentación, en una tarjeta de presentación. Pero si solo haces el libro porque te va a hacer una carta de presentación, corres el riesgo, estás enfocado en ti, no en tus lectores. Yo tengo, a ver si esto contesta tu pregunta, Tocayo, pero yo tengo una filosofía en los libros de que, en la vida en general, de que la primera estrategia de marketing es tener un gran producto. Porque puedes tener el mejor funnel, contratar el mejor copywriter, tener el mejor sistema automatizado, ¿no? Y tener toda la cartera para poderle invertir el budget. Pero si tu producto no es el mejor producto, entonces, pues eso se acaba, ¿no? Eso sí es finito. Claro. Cuando tú tienes un gran producto, entonces, y tienes además todo lo demás que ya dije y que tú sabes hacer perfectamente bien,
es cuando la maquinita de salchichas nunca termina, ¿no? Nunca se detiene. Porque lo que estás haciendo de verdaderamente está cambiando vidas. Entonces, ¿cómo es esta línea? Yo soy de la idea de que el libro, como dijiste, debe de agregar tanto valor que en lugar de pensar que te va a robar negocio, porque como ya lo leí, ya no te necesito, sucede exactamente lo contrario. Es tan bueno lo que estás Claro. diciendo que te necesito ahora aún más y con más urgencia, ¿no? Te decía que yo leí recientemente en un libro una frase que me encantó que decía, muestra un poco de piel para asegurar la segunda cita. Y si tienes duda, muestra un poco más. Y técnicamente a lo que se refiere es, agrega valor, Claro. da tus consejos. Te voy a poner el ejemplo claro que yo tengo. Yo cuando empecé mi negocio, una de las estrategias que se me ocurrió hacer fue escribir un libro que se llama Cómo escribir un libro en 10 pasos. Convencido de esta filosofía de que si yo empezaba a enseñar a la gente a escribir, a cómo escribir su libro, iba a terminar generando más negocio. Y fue exactamente la hipótesis, se confirmó esa hipótesis. Claro. En ese libro de cómo escribir tu libro en 10 pasos, tocayo, digo exactamente lo que hago. No me guardé secretos, no tergiversé las cosas. El libro al inicio me ayudó como no tienes idea. ¿Sabes cuántos libros vendió? ¿Cuántos? Como 70 libros. ¿Valió la pena invertirle 6 meses para vender 70 libros? Te diría que valió toda la pena, porque ¿sabes cuántos contratos de libros Claro. obtuve? Pues cientos, ¿no? Claro. El que lo compró, que me contrató, que lo dio, que tal, y ahí se empezó a correr mucho la voz, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, insisto, de que sí va a ser un producto, un libro, es un producto que sí te va a ayudar a generar negocio como terapeuta, negocio como conferencista, pero el primer punto que debes considerar para que Claro. eso suceda, que eso es solo una consecuencia, Claro. es tener un producto de alto valor. De alto valor. Y si Totalmente. esa persona que te leyó ya no te necesita porque ciertamente el libro le cambió la vida, también ganaste ahí. Claro. Porque él no Total. te va a necesitar, pero te va a recomendar al otro y al otro y al otro, el otro, y tú bien sabes que el mejor tráfico es el prestado, Claro. ¿no? Que es Y es justamente el lo que hablamos ayer. de boca en boca. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que el balance del que hablábamos es porque evidentemente que si escribes un libro solamente para salvar el mundo, tampoco está bien en un contexto comercial. Pero si eres un coach, si estás viendo este video, eres un coach, eres un terapeuta, eres un maestro de yoga, eres una persona que quiere ayudar a las personas con su mensaje. Y si quieres tener un libro, evidentemente que tu intención es pues traer más pacientes, clientes, que crezca tu negocio. Entonces ya tienes claro cuál es el destino, qué es la intención. Sin embargo, el destino no es el puente. El Sí. destino no es el puente. El puente es ayudar y dar valor de forma masiva. Es que si la gente va a pagar 20 o 30 dólares por tu libro y recibe $3,000 de valor, ese es el puente. Ese es el verdadero puente que te va a llevar al destino. Entonces, el balance no es quitar al destino y voy a salvar al mundo y voy a ayudar a la humanidad y se acabó. Ese no es la forma. Es tener claro cuál es el destino, tener claro a dónde vas, pero entender que ese no es el puente, ese es el destino. El puente es valor, es compasión, es empatía, es realmente y no guardarte nada. Y por ahí pasamos todos. Yo me acuerdo cuando empecé el negocio en internet, mi querido tocayo, que que aprendí por primera vez el famoso lead magnet, o hay mucha terminología para explicar el concepto de dar algo, ya sea un libro, un ebook, un video, un webinar gratis, algo de valor a cambio del nombre y el correo electrónico de las personas. Y, y al principio, pues da miedo dar mucho, ¿no? Da miedo dar mucho porque creemos erróneamente que mientras más nos guardemos, más desesperadamente van a querer nuestro producto. Y como dice Alex, es al revés. Mientras más damos, más demostramos que sabemos de lo que estamos hablando, y la psicología que pasa interna es, si esto me lo está dando gratis, o en el caso del libro, si esto me lo está dando por $30,
Imagínate después. Imagínate un entrenamiento de 3,000 o una conferencia de 5,000 o lo que fuera. Esa es la psicología real. Sin embargo, si alguien paga $30 por tu libro y le das 5 de valor porque es una carta de ventas de 350 páginas, ahí se acabó el negocio. Entonces, excelente, mi queridísimo tocayo. Ahora, el segundo punto es ¿para quién? Ibas a decir algo. Te iba a decir que los ejemplos son contundentes, ¿no? Los mejores libros, los bestsellers, son libros de autores que cobran $25,000 por sentarse contigo para lo que sea, del tema que tú quieras. Cómo crecer un negocio, cómo construir hábitos. Y son estas personas que tienen un libro tan bueno que se convierten en los Claro, coaches de CEOs y hasta presidentes, ¿no? Y claro, vuelvo al punto. Si el libro fuera malo, pues entonces pues te quedas ahí, se te va a acabar. O sea, se te claro. va a acabar la fiesta porque pues algunos van a caer y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces estos libros que yo... No sé si tú te has puesto a pensar, Tocayo, y si pudieras contabilizar de todos los libros que has leído, cuantificar una idea que has leído en un libro de $15 que te cambió la vida o te hizo Claro, ganar $15,000, si pudieras cuantificarlo, estás hablando probablemente de millones de dólares en 5 o 6 años de libros que has leído, ¿no? totalmente. Entonces, veámoslo de esa forma. Un gran libro, yo tengo un cliente que acompañé en su libro y que solo tiene 5 clientes al año. Pero sus clientes son el presidente de este país y el presidente de este otro y el CEO de esta empresa de las 100 más importantes. Solo tiene 5 clientes, Claro. ¿no? Más que Y, suficiente y a más ese que nivel. suficientes y tiene 6 meses libres para jugar golf y hacer otras cosas. ¿Y Claro, de dónde crees que vino pues, esos clientes, ¿no? Pues de un libro. claro. Muy interesante, mi querido tocayo. Ahora, el paso 2 que nos decías, ya que tienes la intención concreta, es ¿para quién? Y ahí mi pregunta es la siguiente, porque yo aprendí desde el principio, mi primer mentor me dijo una frase en inglés que era, en el Internet, you get rich with a niche. Te haces rico con un nicho, no hay de otra. Porque al principio, como decía Alex, todos muy amateurs, llegamos y queremos salvar el mundo y pensamos es que lo mío es para todos, aplica para los 8 billones de personas que habitan el planeta. Y la primera regla de marketing es descalificar al 99.9% de las personas para que el 0.01 o 0.1% de las personas que quedaron entiendan perfectamente bien y quieran desesperadamente tu solución. Pero la pregunta es, porque me acuerdo de las primeras veces que hablamos, me decías de que los libros que realmente se hacen bestsellers a nivel mainstream, a nivel nacional e internacional, pues no son libros de nicho. De hecho, si son libros de nicho, muchas veces no les interesan las grandes editoriales, etcétera. Quieren libros que de alguna forma lleguen ahí sí a muchas personas. Entonces, la pregunta es, soy un coach, soy un terapeuta, soy una persona, un miembro de Tribu Digital que quiere difundir su mensaje. ¿Es mejor pensar en nicho, sabiendo que estamos limitando la audiencia? ¿O es mejor pensar más amplio en el caso de un libro físico? ¿Cuál es la mejor estrategia? La primera estrategia, Tocayo, es entender qué significa nicho y qué sí es y qué no es. Qué es interés general y qué no es interés general. Yo coincido en que, de hecho, también hay una frase que a mí me gusta mucho que dice niche until it hurts. Ok, ¿Sabes? Es sí, tan hasta que duela, o sea, que claro, entiendas bien. claro. Eh, Nicho no es un pequeño grupo. Nicho pueden ser millones de Mm, personas. Nicho no son eh, edades, o no solo son edades. Nicho no solo son mujeres, o no solo son hombres. Nicho es en realidad personas que tienen un problema o un interés en común. Y tú debes de ser tan claro y contundente en la promesa que tendrás que hablarle a esas personas. Y esa persona que forma parte de ese nicho, que puede ser millones de personas, también son parte de otros nichos, de otros problemas y de otros intereses, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro para entender qué es nicho y qué
¿Cuál es un nicho y cuál puede ser una audiencia muy grande que también es un nicho? Si tú le haces un libro a los dentistas, ese libro sí es un libro de nicho. Ujú. ¿Cuál es la ventaja de hacerle un libro a los dentistas? Que a lo mejor son pocos y están tan bien, los puedes ubicar tan fácilmente que puedes darles un producto de mucho más valor, ¿no? Incluso puedes tener hasta menos competencia, Ujú. ¿vale? Pero el decir que le vas a hablar a las mujeres que están buscando pareja, que son millones, también es un nicho. La diferencia de ese nicho más amplio es que, pues ahí seguramente hay más competidores y hay más esfuerzo. Claro. Entonces, cuando decimos nicho, y tú lo dijiste, tienes que descartar a los que no, en realidad, más allá de pensar si son hombres, si son mujeres, si es esto o si es aquello, tienes que pensar en, antes del nicho, qué problema en realidad estás resolviendo Claro. y quién tiene ese problema. Y entonces tú vas a decidir, y creo que también es uno de los pasos que tienes tú, pues qué tanto influencia o qué tanto impacto tiene ese problema, ¿no? Porque a lo mejor tú decides que vas a resolver el problema de cómo sacarle brillo al mouse. Ujú. Y seguramente hay entusiastas, ¿no? Que son fanáticos de los mouse y pues hasta tienen colección del 1994 pero qué tan grande es ese nicho, ¿no? Si tu interés es tener gran impacto, pero a lo mejor ese nicho que es muy pequeñito, pues está tan metido en eso que están más dispuestos incluso a sacar la cartera por delante, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto está en entender qué es nicho Ujú. y qué es para ti un nicho y amarrar el nicho al problema. Ese Claro, para claro. mí es la conversación que hay que tener. No sé si quedó clara la respuesta. Totalmente. Y ahí nos abre una conversación interesante porque vemos que la palabra nicho tiene dos palancas. Tenemos dos palancas que mover. La primera palanca es a quién nos estamos dirigiendo. Y esa parte puede ser o un grupo muy pequeño, dentistas, o un grupo muy grande, mujeres. Pero la otra palanca que tenemos para mover es en qué los estamos ayudando. Así es. Entonces, puede ser que nos enfoquemos a todas las mujeres del mundo que tengan entre 30 y 70 años o lo que quieras. Es un grupo gigantesco de personas. Sin embargo, si movemos y afinamos bien la otra palanca y decimos, pero las voy a ayudar solamente a que sepan, por ejemplo, el caso de Alex, cómo sacar su mensaje que tienen para dar su llamado y plasmarlo en un libro y lo puedan publicar, por ejemplo. Alex las está ayudando en algo demasiado preciso. Entonces tenemos las dos palancas que mover. Pero de estas dos palancas, Alex, porque no sé si es diferente o no a marketing digital, a lo que hacemos y enseñamos en Tribu Digital, a nivel libro físico, que es algo nuevo para mí, ¿cuál, qué recomiendas? ¿Es mejor dejar la palanca de a quién más amplia y más bien afinar la palanca de en qué los estoy ayudando? ¿O es mejor apretar las dos y decir, me enfoco en solamente dentistas y los voy a ayudar a cómo crecer su negocio a varias clínicas? Es decir, jalo las dos palancas en cuanto a muy poca gente y un problema muy preciso. ¿Cuál de las dos palancas muevo y qué tanto? ¿Cuál es el balance? Yo lo que te diría, Tocayo, es que no puedes ver el nicho sin el problema. O sea, es como ver el coche sin llantas. O sea, no puedes decir, bueno, mujeres. Tienes que ver mujeres y qué problema estoy dispuesto estoy calificado a resolver para ese nicho. Por ejemplo, si estamos hablando de los dentistas y tú les ofreces, porque también es otro caso, cómo convertir tu consultorio en un negocio, que se vea más una empresa, ¿no? Ese es un producto de altísimo valor. Claro. Probablemente solo sean 1000 dentistas, pero a lo mejor un precio del conocimiento que tú tienes de muy alto valor, ¿no? Entonces, por eso digo que no es necesariamente las palancas o el balance, sino no puede haber nicho sin el attachment del problema que tú estás solucionando. Claro. Entonces, ver mujeres nada más es mujeres y qué problema exactamente yo voy a, yo voy a,
yo voy a solucionar para estas personas, ¿no? Claro, claro. Y Y en ese entonces, problema es donde debes de afinar realmente a quién te estás qué problema estás resolviendo. Ahí es donde exactamente, realmente tener claro. exactamente, es ahí donde lo tienes que tener claro. ¿Cuál es el problema que estoy calificado, emocionado, Claro, empoderado y me encanta resolver? ¿Y quién lo tiene? ¿Qué personas tienen este problema? ¿Me explico? Entonces, no puedes hablar de nicho. Bueno, pues yo le voy a hablar a estudiantes. Ok, ¿qué problema tienen los estudiantes que tú puedes resolver? Bueno, pues tienen el problema de cómo buscar trabajo, ¿no? Ese es un gran problema que probablemente ellos tienen. ¿Y yo qué crees? Soy especialista en currículums, entrevistas, pues estas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ya tienes ahí probablemente un nicho que quizás sea de millones de personas, ¿no? claro, Pero no puedes pensar en una cosa sin la otra. claro. Entonces tiene que venir problema y persona y buscar quién tiene ese problema, ¿no? Excelente. Perfecto. Y tenemos ahí, mi querido tocayo, los 3 puntos que son: número 1, cuál es la intención del libro, cuál es tenerla clara desde el principio; número 2, a quién, para quién. Y ahí es de lo que estamos hablando justamente, para quién y qué problema. Y finalmente, bueno, es el problema tal cual, ¿qué los estoy ayudando a resolver? Ahora, platícame, mi querido Alex, cuando alguien llega contigo, o de hecho un paso antes, alguien que ni siquiera sabe que existes, que hay Ujú. gente que te puede ayudar a lanzar tu libro, a publicarlo, etcétera. ¿Cuáles son las barreras? Porque muchas personas pensamos por años, quiero publicar mi libro, quiero escribir mi libro, etcétera. ¿Cuáles son las barreras, ya sea psicológicas o no psicológicas, que tú has identificado por las cuales las personas no se lanzan a escribir o a publicar su libro? ¿Qué los detiene? Mira, yo te diría que hay una barrera psicológica que le pasa no solo a autores de libros, y hay dos barreras técnicas. Empiezo por la psicológica. La barrera psicológica es lo que comúnmente se conoce, y probablemente quizá tú también lo has visto, como el síndrome del impostor. Esta idea de autodescalificarse pensando en que quién eres tú para escribir un libro, o que necesitas una maestría en no sé en dónde Claro. para que entonces puedas pensar que tienes el permiso para escribir un libro. Tocayo, yo he acompañado, escrito, ayudado, mentoreado, coachado más de 400 y pico libros. No hay un solo cliente, uno, que me haya dicho, oye Alex, ¿me puedes enseñar por favor tu certificado de la UNAM, donde dice que te graduaste Claro, de letras? claro. Nadie me ha preguntado eh, cómo es que sé hacer esto, me ha pedido un comprobante, una boleta de calificaciones, ¿no? Lo único que han absorbido, o sea, que han identificado en mí, es que tengo un conocimiento que puede agregarles valor, ¿no? Entonces, yo genuinamente, y lo digo por supuesto con mucha humildad, sabía que podía resolver un problema, porque yo había pasado por el mismo problema y lo había resuelto para mí. Claro. Poco a poco empecé a hacer más sofisticada esa solución y hoy ya se ve como un método, Ujú. pero genuinamente yo sabía que al resolverlo para mí, alguien más le podía ver valor a lo que yo ya había atravesado. Les ahorré dolores de cabeza. Entonces, primero, la barrera psicológica es la del síndrome del impostor. Lo único que te impide no agregarle valor a otra persona es la creencia limitante de que necesitas un certificado o un permiso del Papa o de ver de quién, ¿no? Mientras tú genuinamente resuelvas un problema y tú incluso ya atravesaste por esa solución, estás calificado para poder resolver un problema para alguien más. Entonces, esa es una gran barrera. Y luego la otra, o las otras dos que son 100% técnicas, yo veo dos grandes problemas que exactamente son los problemas que yo resuelvo. El primer problema es, no sé cómo hacer esto, y el segundo es, no tengo tiempo de hacerlo. Yo lo identifico en un término en inglés que me gusta usar mucho, que es, lo que yo hago en realidad para mis clientes es cerrar un gap o cerrar una brecha que yo llamo efficiency gap, pues la eficiencia porque yo sí sé cómo hacerlo, es decir,
Si una persona que no me conoce intentara escribir un libro, en promedio podría tardarse 2 años. Ujú. Yo te puedo ayudar para que en 6 meses tú tengas un libro publicado. Entonces, yo sé un método, tengo un conocimiento que apoya a esa eficiencia, ¿no? Y la otra es, no sé cómo hacer esto. O sea, no tengo el conocimiento. Y yo tengo ese knowledge No, la otra también. es no tengo tiempo, ¿no? Perdóname, no tengo el tiempo. Claro, Entonces, no tengo, yo resuelvo el tiempo, el que no tengas tiempo. Y qué bueno que no lo tienes. Porque tu función debería de ser estar frente a tus clientes, agregándole valor en las conferencias, en las terapias, en las consultorías o en los webinars, ¿no? claro. Ese debería de ser el tiempo en el que deberías estarlo invirtiendo. Por supuesto que no tienes tiempo. Yo sí tengo ese tiempo. ¿No? Yo tengo un equipo y me dedico entonces a resolver estos dos grandes problemas. No sé cómo hacer esto, no tengo tiempo de hacer esto. Entonces, si nosotros logramos, en conjunto con mis clientes, derribar estas dos barreras de tiempo y conocimiento y ayudamos psicológicamente a nuestros clientes a vencer esa barrera del síndrome del impostor, pues ya estás en la línea de meta, ¿no? Para arrancar. Totalmente. Y ahí hay varias lecciones bastante importantes, mi querida tribu digital. Primera de ellas es lo que decía Alex al principio, que es el famoso síndrome del impostor, en donde tenemos una voz interna negativa, que es la voz de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros amigos de primaria, de secundaria, todas las experiencias que hemos tenido, porque el cerebro venía en blanco. Y de repente a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes heridas que nos hacen estar en una como si fuera una camisa de fuerza que no nos permite movernos y nos da pánico la desaprobación, nos da pánico hacer algo y que no nos salga bien. Y esa voz interna dice, tú no vales la pena, vas a fracasar porque tú necesitas certificados, doctorado, maestría, licenciatura, etcétera, para escribir tu libro, tú no lo puedes hacer, hay alguien más que sí lo puede hacer, tú no. Sin embargo, algo que dijo muy importante mi querido Alex es lo siguiente, la gente no quiere certificados, la gente quiere resultados. Repito, y te pido que lo escribas, mi querida tribu digital. La gente no quiere tus certificados, la gente quiere resultados. Y justamente ayer, Alex, hablábamos tú y yo para el libro, justamente de Tribu Digital, de lo que enseñamos en Tribu Digital, que le llamamos tu historia de transformación. Y la historia de transformación es ver en tu historia algún problema que hayas tenido que tú lograste resolver en tu historia. Es decir, tuviste una historia de transformación en donde no sabías hacer algo y de repente conociste a un método, un mentor, un guía, una ayuda y alguien te ayudó y te enseñó cómo hacer algo, pudiste resolverlo y después tienes toda la autoridad con resultados de ayudar a otros. Así como Alex nos platicaba, yo generé un cheque de regalías por un libro que publiqué, logré resultados y ahora otras personas me están ayudando a hacerlo. Y eso es más valioso para las personas que los certificados. En más de 400 o cuántos libros, cientos de libros que ha ayudado a personas a escribir, mi querido Alex, y nadie le ha pedido, yo incluido, no llegué con Alex y le dije, enséñame tu doctorado, maestría, etcétera. Yo quiero resultado. Ayúdame a aterrizar mis ideas en un documento. Entonces, número uno, es muy valioso este comentario. Y número dos, lo que dices, tu fuerte, mi tribu, no debe de ser escribir un libro. Tu zona de influencia no es escribir un libro, la de Alex sí es. Alex se dedica a escribir libros y su equipo, tiene un equipo que te ayuda a, si quieres que lo escriban, pero si quieres tú escribirlo por tu lado, que te asesore, que te ayude, que te encamine, porque esa es su zona de influencia, no es la tuya. Entonces, esa es una diferencia importante que vale la pena resaltar. Ahora, ¿cuáles son los componentes, Alex, de un libro exitoso? Porque evidentemente que un libro, pues finalmente, como tú decías, hay pocos libros que de repente cambian totalmente tu vida y si yo pudiera enlistar cuál es la cantidad de libros que no solamente me han cambiado la vida, sino que son los que realmente yo he recomendado miles de veces a mi equipo, a personas de Tribu Digital, etcétera, son los libros que tienen algo, una fórmula, algún método, que algo tienen, que número uno, hacen que yo lo termine, porque finalmente la mayor parte de los libros que compras no los terminas porque están mal escritos, no te enganchan lo suficiente.
Y dos, los recomiendo, me ayudan tanto que los recomiendo a otras personas. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que un libro tenga ese nivel de éxito? Es una gran pregunta, porque como bien lo dices, hay libros a los que te acercas y curiosamente los libros tienen esta desventaja en la que nosotros como usuarios les damos muy poquito margen de error. ¿A qué me refiero con que si a las 3, 4, 5 páginas no te está enganchando, eventualmente ese libro tiende a abandonar, a ser abandonado, ¿no? No le das mucho, ¿no? Quizá hay personas que por reafirmar que tomaron una buena decisión, Lo siguen un cambian. poquito más adelante, pero eventualmente van a renunciar. Entonces eso es muy importante, Alex, porque en mi experiencia, lo que yo he visto que funciona en un libro son 3 ingredientes. Estos 3 ingredientes los tienen todos los libros que tú acabas de decir que te cambiaron la vida. Son los libros que compras y lo terminas y se lo quieres comprar y lo compras para alguien más, lo regalas en Navidad o el director de la empresa lo compra en masa para su equipo. Esos son este tipo de libros. Lo primero que debe de tener un libro, el componente más importante, incluso más allá del conocimiento del autor, es que el libro sea entretenido. Ese es el componente que más se debe de asomar y debe de estar así muy visible y muy nítido, porque si un libro, por muy bueno que sea el contenido técnico, te aburre, lo vas a dejar, lo vas a abandonar. Puede ser el mejor terapeuta, el mejor speaker, el mejor coach, el mejor, lo que tú quieras. Pero si lo que dices en el libro está muy aburrido, te voy a abandonar. Entonces, primero debes de cuidar que el libro entretenga. ¿Cómo haces un libro entretenido? La mejor forma de hacer esto es contando historias, contando anécdotas personales que ejemplifiquen lo que quieres decir. Entonces, primero, que sea un gran libro entretenido. Después, debe de tener un componente de inspiración. ¿A qué me refiero con inspiración? No sé si te ha pasado, Tocayo, que tienes un libro y que pues lo leíste, estuvo bien, algunas historias, pero lo cerraste y no pasó absolutamente nada con él, ni en tu vida, ni te vuelves a acordar del libro, ¿no? Claro. El libro no te inspiró a tomar acción, no pasó nada después de leerlo, ¿no? Los verdaderos libros son los que, si fuese un libro sobre cómo bajar de peso, mañana mismo yo voy al súper a cambiar la despensa entera de acuerdo a lo que dice el autor. Claro. Entonces, debe de tener un componente de inspiración, debe de motivarme a la acción, a cambiar algo en mi vida, aunque sea una idea, pero algo debe de provocar en mí. ¿Cómo se hace entonces un libro inspirador? Cuando la solución que propones en el libro se escucha cercana, tangible e implementable. Si tú, para resolver el problema que tú estás prometiendo resolver en el libro, me dices que tengo que ir a vivir 7 años al Tíbet y hablar más idiomas que el Papa, ya esa solución no es para mí. No me inspira, no la voy a seguir, no nada. Pero en cambio, si me dices que puedes empezar con un primer paso, otro segundo paso, tal, y tú ya lo hiciste, y yo veo que tú casi eres como yo, pero lo que pasa es que tú sabías algo que yo no sé, y entonces a ti te dio resultados y yo puedo replicar eso y se escucha implementable para mí, entonces me va a inspirar. Me va a inspirar tu historia, me va a inspirar las soluciones del problema y voy a tomar acción. Y el tercer componente es que el libro me eduque. Al final ese es el espíritu del libro. Los libros, muchos de ellos están para transmitir conocimiento. Entonces, si yo aprendo, que es por la razón por la que me acerco a tu libro y a ti, aprendo de lo que tú sabes hacer que yo no sé, del problema que me estás prometiendo ayudarme a resolver, entonces esa solución que aprendí o esa técnica, esa reflexión, ese mensaje que yo aprendí, ya me lo llevo a mi vida, lo aquilato para mí y entonces hoy sé más de lo que sabía antes de empezar tu libro. Si tienes un libro que entretiene, que inspira y que educa, tienes la fórmula del éxito. Totalmente. Y muchas veces eliminamos las primeras dos. Y eso me recuerda a cuáles son los verdaderos maestros. Los mejores maestros que tuvimos en la escuela
Son los maestros, no necesariamente que solamente nos educaron, sino que lo hicieron de forma amena y entretenida, y hasta la fecha los recordamos, y hubo un cambio emocional en nuestra química cerebral cuando estábamos ahí, de alguna forma algo hacían, contaban historias, hacían juegos, de alguna forma utilizaban métodos en donde había un componente emocional que nos hiciera estar involucrados en la clase, por un lado, y por otro lado, nos inspiraban a la acción y de alguna forma que no solamente se quedaran en el libro de texto. Sin embargo, muchas veces cometemos el error cuando queremos no solamente escribir un libro en este caso, sino crear un curso digital, un webinar, etcétera, de irnos directo a la educación. Porque creemos que estamos en la industria de la educación, de la información, y solamente vemos la parte de educación e información. Y cada vez que hablo con Alex para estructurar el contenido de mi libro, y yo le explico cuáles son los conceptos de tribu digital y la zona de influencia y el producto gancho, etcétera, y siempre la pregunta de Alex es, cuéntame una historia, ¿cómo lo descubriste? ¿Cuál es la historia? Todo se tiene que narrar a través de una historia. Y eso es un ingrediente que Alex una y otra y otra y otra y otra vez lo enfatiza, porque sería muy triste que tu curso o que tu libro o que tu producto digital muera porque la educación fue de primer nivel, pero no lo condimentaste con las suficientes historias que mantuvieron a la persona involucrada e interesada del principio al fin del curso, del libro, etcétera. Y será muy triste porque la educación es una capa importante, pero no es todo, como dice Alex. Ahora, platícame por qué un libro físico, mi querido tocayo. Yo llevo 2 décadas vendiendo productos digitales, me he alejado de los productos físicos. En 2 décadas me especializo en vender libros digitales. Tenemos cientos de libros digitales en la empresa que publicamos en diferentes idiomas, industrias, etcétera, videos, webinars, etcétera. Y hasta este momento no había dado el salto que estoy dando de pasar al mundo físico. Entonces, convénceme, ¿por qué? Platícanos en Tribu Digital, ¿por qué hay un valor adicional o diferente de vender un libro físico si lo podrías hacer en Kindle o en PDF y venderlo con el mismo contenido? ¿Por qué hacerlo físico? Mira, primero hay que entender algunas cosas. Lo más importante del libro es el contenido. Y el contenido lo puedes distribuir a través de varios formatos. El formato físico, el formato electrónico y ahora el formato incluso en audio. Pero lo más importante es el contenido. Hoy por hoy, tocayo, por alguna razón que me sigue emocionando, el rey sigue siendo el libro físico. A diferencia, por ejemplo, de los DVDs, que pues murieron y nadie los extraña, creo, el libro físico sí sigue siendo una herramienta que físicamente te acompaña. No digo que haya generaciones que prefieran pues un formato más cómodo, quizá digital, ¿no? Yo en lo personal consumo libros en los 3 formatos, y cuando tú vas, por ejemplo, a la presentación de un libro con un autor, que sigue siendo un evento, pues a mí que me encantan los libros, apasionante, ¿no? Uno de los momentos más emotivos de un evento como ese es cuando estás al lado del autor con el libro en la mano, tomándote la foto y recibiendo la firma, ¿no? Como estos, insisto, discos de vinil o formatos en otras industrias, el libro físico tiene muchas ventajas sobre un libro digital o incluso un audio. El libro físico es este formato que te permite tomar notas, te permite escribir, te permite subrayar, y aunque lo puedes hacer ciertamente en digital, el follow-up el hallazgo de lo que hay ahí subrayado es un poquito más complejo y sofisticado. En el libro físico tienes el conocimiento en el papel, aunado a tu pluma y letra, y pues, insisto, por mucho, si revisas ahorita cómo están los eventos de la feria de la semana próxima que voy a estar ahí, están repletos de gente que quiere ir a comprar su libro para tomarse la foto con el autor, ¿no? Entonces, yo te diría que sigue siendo un gran formato, el formato físico, es el formato más sexy que existe, sigue teniendo pues gran aceptación, por mucho que ha crecido el audiolibro, que también es un gran formato,
Y pues yo creí que cuando llegara el libro digital, yo empecé vendiendo libros digitales, pues el libro físico tenía sus días contados. Y eso fue hace 8 años, y no solo no ha pasado, sino que incluso se siguen imprimiendo millones y millones de libros todos los años, ¿no? Claro. Entonces, pues, no sé si es suficiente la respuesta, pero lo que sí te puedo confirmar es que el libro físico sigue siendo el rey de los tres formatos. Y estoy totalmente de acuerdo, y no solo estoy de acuerdo, sino que yo vendo libros digitales, pero leo libros físicos. Consumo libros físicos en su mayoría, en un 80-90%. Solamente cuando compro un libro físico y la letra está minúscula y de plano es demasiado difícil leerlo, en ese momento compro el libro digital. O cuando leí, por ejemplo, el libro de la biografía de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, es un libro increíble, bastante pesado, y no, está tan impresionante el libro con las fotografías de las obras de Da Vinci, etcétera, que por un lado estaba muy pesado y por otro lado no quería maltratarlo. Entonces, en ese caso, lo tenía al lado para ver las fotografías a color, pero lo leí en formato digital. Pero yo mismo también sigo leyendo mucho el libro físico. Como tú dices, Alex, te permite tomar notas, etcétera. Pero más allá del formato que nos acomode, mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia de autoridad cuando das el paso a tener un producto físico, un libro físico? Si yo, por ejemplo, vendo solamente un libro digital, a diferencia de si ya tengo mi libro físico, ¿hay alguna diferencia de percepción? Porque todo es psicológico, ¿no? De percepción en la audiencia y en mis clientes potenciales y prospectos en cuanto a autoridad. ¿Hay algún beneficio real de hacerlo físico? Mira, no sé si tangiblemente hay una clara diferencia en los tres formatos del libro. Yo creo que tendría que ampliarse un poquito más la idea de la pregunta para entender la generación, el tipo de libro, la audiencia a la que va dirigida, ¿no? Yo te voy a decir en mi caso que soy un gran lector, 3, 4 libros por semana. Las novelas, yo leo mucha novela por una sencilla razón, que aprendo mucho a cómo se cuentan las Claro, historias, claro, ¿no? A cómo se narra un paisaje, a cómo se describe una escena, cómo se hace un diálogo. Más allá de la novela en sí, claro. aprendo mucho de cómo Aprende. está un autor abordando ese tipo de cosas. Una novela la leo en físico siempre, jamás la leeré ni en audio ni en digital. Siempre la leo en físico. Mm. Un libro que me ayuda a crecer mi negocio, típicamente lo escucho cuando voy corriendo en un formato de audiolibro, y si me gusta mucho lo compro siempre en físico, ¿no? Una biografía, por ejemplo, de Elon Musk, pues la tengo en los dos formatos, ¿no? Pero regresando entonces estrictamente a la pregunta y más allá de entender los contextos de si, pues mi libro está hecho para gente que son centennials, que están queriendo, pues no sé, ser populares, ¿no? Creo que el formato ideal sería otro, no lo sé, ¿no? Pero entonces habrá que entender muchos contextos. Entonces, entre los tres, no sé si hay una nítida diferencia de alguno de los tres te da mayor autoridad, porque al final, pues tú vendes la idea de que tienes un libro. Lo que sí tienes que tener es un buen producto. Pero donde sí hay una súper clara diferencia por mucho, que te ponen en un pedestal de unos cuantos, es el libro, independientemente de su formato, versus cualquier otro formato que tú quieras, eh, con el que tú quieras transmitir tu conocimiento, y espero no estar pisando con un tenis muy lodoso el trabajo y el nicho de tiro digital. Pero no es lo mismo hacer un TikTok, no es lo mismo hacer un video en YouTube, no es lo mismo hacer cualquier otra cosa que ser el autor publicado de un libro. Claro, Eso, eso sí es una gran investidura que te da pues, de sobre los hombros el haber tenido pues, el honor, el privilegio y la disciplina de haber escrito un libro, ¿no? claro. Porque aparte hay varias barreras de entrada, ¿no? Para escribir un libro. No es lo mismo cuando tú dices hacer un TikTok y hacer un contenido de alguna forma con tu teléfono, que sentarte durante varios meses a estructurar un mensaje, a plasmarlo con las historias correctas y luego publicarlo a nivel físico, etcétera. Hay una barrera de entrada más grande y por lo mismo menos gente lo hace y por lo mismo
sí hay una transferencia mayor de autoridad, porque son menos personas las que tienen la disposición, intención, capacidad, recursos, etcétera, como para sentarse a ser pacientes, esperar, estructurarlo y después publicarlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé Ahora, si, y nada más para cerrar el claro, comentario, esa política que existe en Amazon de que en algún momento quitaron las presentaciones de PowerPoint en las juntas y lo cambiaron por un manuscrito de 6 hojas. Entonces, la gente que va a presentar algo en una junta ya no trae un PowerPoint, sino tiene que escribir un essay, tiene que escribir un documento de máximo 6 páginas que tiene que distribuir a los que van a ir a la junta y los que claro, van a la junta lo tienen que leer. ¿Cuál es el objetivo que persiguen o de lo que se dio cuenta Jeff Bezos? Que cuando tú das un PowerPoint, las ideas se pueden vender no necesariamente porque sean buenas, sino por el carisma del presentador. claro, Cuando tú tienes un documento de 6 páginas escrito, claro, te obliga a repensar de manera más profunda y articulada la idea. claro. Tienes menos sesgos del presentador, si es muy carismático, muy guapo o muy lo que sea, Claro. y estrictamente te apegas a un desarrollo más articulado y profundo de la idea que quieres venderle al grupo. Entonces se dieron cuenta que es mucho más efectivo, las ideas son más saludables y tú mismo cuando estás escribiendo y te das cuenta que no tiene ni pies ni cabeza lo que les querías decir, tú mismo te autodescartas de decir, olviden mi idea, vayamos a otra cosa, ¿no? Claro. Sí, te obliga a estructurar correctamente tu mensaje, no depender solamente de tu carisma, de cómo lo dices, etcétera, sino a ver cuál idea va primero, cuál idea va después, estructurarlo. Y eso, mi tribu, por más de que tú vendas y hagas cursos digitales y todo sea en formato digital, el simple hecho de ponerte a escribir, y si no quieres un libro completo, un reporte de 30 o 40 páginas que regales cuando se registren a tu página, pero que te sientes a escribir y estructurar tu mensaje, eso te va a obligar a darle forma. Y eso evidentemente que va a lograr que cuando hagas tu webinar y tus cursos, etcétera, tengas un orden, un mejor orden, una mejor estructura mental. Ahora, una pregunta, Alex, ¿ya tienes tu libro, ya sea físico o no, pero recomiendas hacerlo en audio también? Mucha gente escuchamos libros, por ejemplo, en Audible, ¿no? De Amazon también. ¿Recomiendas dar ese paso extra que requiere, pues, ya sea tú o contratar a una persona que lo lea, etcétera? ¿Agrega valor o no tanto? ¿O qué tanto beneficia la estrategia de un coach, un terapeuta que quiere publicar su libro, ya sea Kindle o físico, agregarle el componente de audio? Yo veo el componente de audio, el componente electrónico como una vitrina más en el aparador, ¿no? ¿Dónde te gustaría que si tú vendieras pasteles, dónde te gustaría venderlos? ¿En tu pastelería o también en una tienda departamental, en una feria, en una kermés, en otro país? ¿Dónde te gustaría venderlo? ¿En un punto de venta o en más puntos de venta? Claro. Y Yo, porque yo, ya lo tienes, el mensaje ya lo tienes, y a través del yo, otro formato te da otro aparador. Es otro parador. Entre más aparadores y más puntos de venta, más acceso a... Entre más le facilites la vida a la gente que te va que les interesa en tu mensaje, es mejor. Entonces, si Claro, ya lo tienes, pues para mí el paso natural es ponlo en todos los formatos que puedas. totalmente. Acércalo lo más que puedas a tu audiencia, ¿no? Y no todas las personas, como hablábamos, consumimos información de la misma forma. Hay gente Sí. que le apasiona leer un libro físico, hay gente que prefiere Kindle, digital, etcétera. Y hay gente que le gusta o no tiene tiempo de ponerse a leer un libro y lo escucha cuando está en el gimnasio o manejando. Y mientras más formatos tengas, en palabras de Alex, más aparadores para tu producto, que en este caso es tu mensaje, tienes. Y esa palabra aparador me gustó muchísimo, porque ok, ya tienes un producto, es tu mensaje. Ahora, ¿cuántos aparadores? Pues todos los formatos que tú puedas, todos los formatos.
Y de hecho, tu libro se puede convertir perfectamente bien en un webinar después y lo estructuras de esa forma y es otro aparador diferente. Darle más aparadores para alcanzar a más personas, porque no todos consumimos de la misma forma. Ahora, ya tengo mi libro, ya tengo terminado mi documento, por fin, después de varios meses. ¿Qué recomiendas para lanzarlo, para publicarlo? Evidentemente que hay muchos mecanismos, puedo hacerlo yo solo en Amazon y actualmente Amazon, según entiendo, tiene una parte de print on demand, que puedo yo ahí subir mi documento y la gente cuando lo compra, ellos lo imprimen y lo mandan. ¿Recomiendas eso, hacerlo yo por mi lado o más bien contratar o contactar a alguna empresa editorial que publique mi libro y yo no preocuparme del marketing? ¿Qué le recomiendas a Tribu Digital, ya que tienen su documento y su libro, para dar el salto de escribirlo al salto más importante, que es empezar a publicarlo y evidentemente que a venderlo? Primero te explicaría, para que quede muy claro, cuáles son los caminos de publicación. Y luego, en función de eso, cada quien podrá tomar una decisión o saber qué es lo que más le conviene. Pero necesitas entender cómo son las rutas, ¿no? Hay principalmente dos. El camino uno es el camino de la gran editorial. La casa editorial, estas empresas que tienen 100 años, que muchos conocen y les hemos comprado libros, que venden en las librerías y que tienen pues este músculo para distribuirlo y te hacen famoso, ¿no? Porque pues tienes el apellido de esta gran casa editorial. Ese es un camino. El otro camino es yo no los necesito y yo lo publico por mi cuenta. Eh, Hoy es muy fácil publicar por tu cuenta y sobre todo casi inmediato. Entonces te voy a poner un poquito pros y contras. En el camino de la gran editorial tiene muchos beneficios. El beneficio de este apellido, ¿no? De una gran casa editorial que se interesó en mi libro y lo publicó. Ese es uno, que también te da una gran autoridad. El otro es, pues, este músculo para distribuirlo, ¿no? Y tercero, como ya le invirtieron dinero a ti y a tu libro, pues van a hacer lo posible por venderlo y te van a anunciar aquí y allá y te van a llevar aquí y allá, ¿no? No Claro. siempre pasa. Paradójicamente, muchos autores están un poquito inconformes con los esfuerzos de una editorial, pero en esencia eso es lo que hacen por ti. Tiene grandes beneficios. No todos los libros llegan a una casa editorial. Para que tengas una idea, tocayo, recibirán 150 manuscritos a la semana y publican 50 libros al año. Mm, O sea, un porcentaje muy chiquitito. claro. Y de esos 50 libros al año, pues 40 ya están apartados para los Pérez Reverte y los Obama y los Claro, personajes de moda en la televisión. claro. Entonces, obviamente, la posibilidad es muy pequeñita. Esa es una desventaja. La otra desventaja es que sus procesos son interminablemente engorrosos y largos. Si tú presentas un manuscrito hoy y te lo aprueban, te lo van a publicar en enero del 2025. O sea, un año después, porque tarda muchísimo. Y pues tú lo que quieres es ya con tu libro venderlo, llenar tus talleres, Claro. tener tus conferencias, ¿no? Entonces, esos son los pros y los contras de un camino. El otro camino es el camino de la autopublicación. Para mí, el mejor camino hoy por hoy. No necesitas el permiso de ninguna editorial, tú tienes un buen producto porque es fácil hacerlo. Nosotros acompañamos también en ese proceso a nuestros clientes, pero te puedes meter a internet y contratar a alguien que te haga una bonita portada y que te haga una bonita maqueta, que te revise la corrección de la ortografía, que te corrija la ortografía, perdón. Entonces tienes un producto, lo subes a la plataforma que, by the way, es la librería más grande del mundo, que se llama Amazon. Entonces tú puedes tener una cuenta, lo publicas y todos los libros que se venden en México y en muchos países, en el 80% quizá los vas a comprar por Amazon y el otro porcentaje en las librerías tradicionales. ¿Cuáles son las ventajas? Tú eres el dueño de la propiedad intelectual, tú te quedas pues con gran parte de las ganancias. Si tú vas a una conferencia y quieres llevar tus libros, pues tú los imprimes, tú los llevas y los vendes y ahí pues tienes un ingreso directo para ti. En el camino de la editorial, tú le compras a ellos tu libro, te conviertes en un distribuidor más de tu propio libro. Y aquí no, aquí tú eres el dueño, es inmediato, hoy terminas tu libro, mañana lo puedes publicar, ¿no? La desventaja, pues es que tienes que chambearle mucho tú, ¿no? Pero finalmente eso lo ibas a hacer. Tienes que trabajar duro
para poderle dar vida, para darlo a conocer, para tocar puertas y pedir que te den entrevistas en aquí y en allá. Tienes que pues, tocar puertas para decir que tienes un libro y que te den conferencias. Tienes que regalárselo a tus prospectos. O sea, tienes que hacer el trabajo, ¿no? Convertirte en ese vendedor de tu mensaje. Pero independientemente de eso, incluso acá también tendrías que hacer mucho de eso. Claro. Entonces, son como los pros y los contras. Para mí, hoy, ¿qué sería lo mejor? Autopublicar. Es inmediato, es muy barato, te diría casi gratis. Tienes el impacto, pues, una vez que terminaste tu libro sin esperar ni depender de nadie más, ¿no? Porque aparte ahora ya es una opción. Antes no tenías esa opción. Hace algunos años la única opción era tener suerte de conocer o tener algún contacto ahí dentro de una editorial, que de alguna forma a alguien le gustara o le agradara tu manuscrito y te ayudaran a publicar tu libro. Actualmente ya existen varias tecnologías, empresas, etcétera, que te permiten a ti autopublicarte, que es lo que recomienda justamente Alex. Pero la pregunta que yo te hago, Alex, es al hacer eso y no contar con la gran maquinaria de marketing y ventas de una empresa muy grande, de una empresa editorial, ya que subes tu libro a Amazon y ya lo tienes ahí, es dos preguntas. La primera pregunta es, ¿recomiendas hacer el famoso print on demand de Amazon? Es decir, que ellos lo impriman cada vez que se vende una copia, o más bien imprimir muchos y tú asumir el gasto y tenerlo en la bodega de Amazon ahí y que ellos lo manden. La primera pregunta es, ¿cómo recomiendas esa parte de la distribución? Y la segunda, en cuanto al marketing, tú dices, pues ahora tú vas a tener que trabajarle mucho, pero ¿cómo? ¿Cuál es el método que yo coach o yo terapeuta ya tengo mi libro, ya lo subí a Amazon? ¿Cómo le hago ahora para hacer el marketing si ya no cuento con la empresa editorial? Perfecto. Contesto primero la primera parte, ¿no? Tú ya tienes tu libro, lo subes a Amazon, conviene hacerlo print on demand, que lo impriman ellos en el momento de la venta. Conviene, sí, si no quieres invertir en imprimir libros, ahí lo tienes. Hasta que se venda un libro, tú lo tienes. ¿Cuál es la desventaja de print on demand? Al menos en México, es que el libro ya no se imprime en México como se hacía antes, se imprime, si bien entienden, en Estados Unidos, lo cual le suma una cantidad considerable al costo. Entonces, tú puedes estar en México, comprar un libro, tus clientes pueden comprar un libro que les cuesta $100, de los cuales 20 son de tu libro y 80 son del envío, ¿no? Entonces, eso le pega a la distribución. Y dos, la calidad del libro que tiene pactada Amazon no es como al menos la calidad que nosotros hacemos en México. Es una pasta más linda la que nosotros imprimimos. Tiene una solapa, no sé si has visto que abres el libro y tiene como una Claro. cuna donde viene la foto del autor. Esas solapas no caben en el formato de Amazon. Entonces digamos que es una impresión muy cuadradita, ¿no? Tiene que tener un tamaño muy específico. Nuestros libros son típicamente un poquito más grandes, con una letra más legible. Entonces tiene muchas restricciones de formato que sí le bajan la calidad al producto. Pero pues es un buen producto y al Claro. final pues, te ahorras la impresión, ¿no? Por otro lado, pues yo te diría que no tienes que imprimir miles de libros. Si pues sabes hacer muy bien lo que tú haces y eres un gran vendedor en internet y todo, pues imprímete 1000 libros y vas llenando el inventario, ¿no? Pero si eres un terapeuta cuyo trabajo principal de tu día a día es atender pacientes y hablar de tu libro en tus redes y poco a poco empieza a crecer tu mensaje de tu libro, pues imprimes 50, imprimes 100, imprimes 200 y vas así llenando el inventario de Amazon, entonces tampoco la inversión es tanta, ¿no? Se los mandas al warehouse y digamos que son las dos ventajas del print on demand o el hacerlo tú, ¿no? Yo tengo clientes que han impreso 5000 libros y los mandamos a Amazon y clientes que han impreso 100 y van poco a poquito y clientes que no imprimen y se van directamente al print on demand. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte... Antes de pasar a la segunda, tengo una duda ahí. Entonces, la parte de calidad, dices que es mejor hacerlo por tu lado, por lo que dices del tamaño y la solapa y todo eso, que estoy totalmente de acuerdo en esa parte, en vez de depender del print on demand. Pero, ¿a partir de cuántos libros aproximadamente ya es más barato que el print on demand? Dices que el print on demand es caro porque ya lo hacen en Estados Unidos. Pero a partir, digo, si imprimes un libro por tu lado, evidentemente que va a ser más caro que eso, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuántos tendrías que imprimir aproximadamente? Y sé que depende si estás en Colombia, en México, etcétera, pero más o menos, basado en tu experiencia, ¿cuántos tendrías que imprimir para que ya valga la pena y tengas las dos cosas? Uno, que sea más barato y dos, que sea de mejor calidad.
Mira, es difícil responder esa pregunta por varias razones. El precio del libro, de la impresión del libro, va en función de dos factores. Uno, cuántas hojas tiene tu libro y dos, cuántos colores hay dentro de las hojas. Entonces, si tienes un libro que tiene 300 páginas, muchas gráficas a color, Mm. va a ser un libro carísimo, imprimas uno, imprimas 100, imprimas 1000. La única respuesta que sí te puedo dar, Tocayo, es que a mayor volumen, menos costo. Es decir, ¿qué sería lo ideal en promedio que yo he visto? Y no sé si necesariamente para competir con el costo de print on demand. Yo te diría que de 500 a 1000 libros ya tienes un muy buen precio de, de pues sí, por la impresión de tu libro Por y copia. puedes ir en esos chunks de 500 a 1000 libros, ¿no? Yo Claro. te diría que esa sería una gran práctica. Ese Ujú. sería lo que te podría decir sin Entre necesidad 500 y de... 1000. Entre 500 y 1000. Y ya que tienes los libros, entonces recomiendas que el envío sí lo haga Amazon, es decir, lo mandas a la bodega de Amazon. Pero la pregunta es la siguiente: si yo vendo, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿lo mandas a una sola bodega? Tienes ya tus 500 o tienes 1000 libros. ¿Lo mandas a una sola bodega y ellos mismos lo distribuyen o cuál es la estrategia ahí? Muy buena pregunta. Amazon México Ujú. solamente manda a México. Ok. Entonces, lo cual quiere decir que si tú tienes lectores en Colombia, tendrías que subirlo en la plataforma de Print on Demand y en la física. Física para México si quieres, Print on Demand para el resto del mundo. O Eso buscar tendría que ser. alguna imprenta o imprimirlo localmente en Colombia y mandarlo a la bodega de Amazon en cada país. En Sí, yo Colombia en tengo este caso. clientes que han hecho eso en Colombia y en Madrid, en España. Y te diría que en España incluso tenemos un proveedor que imprime hasta más barato que en México. Entonces, Claro. tendrías que hacer eso. Ahora ya pasando a la segunda parte, que es el marketing, ya tienes tus libros, imprimiste 500 como Alex me enseñó, los mando a la bodega de Amazon, los quiero empezar a vender en México. Ahora, si eres un coach, ¿qué haces para empezar a que se mueva un poco el producto? Ya lo subiste a Amazon y no tienes reviews, no tienes absolutamente nada. ¿Por dónde empezar ese trabajo de marketing? Mira, yo te diría que hay como tres grandes etapas. La etapa número uno, Tocayo, sería publicarlo en Amazon y tratar de perseguir una estrategia bestseller. ¿Qué quiere decir una estrategia bestseller? Que pongas en el radar del algoritmo de Amazon a tu libro. ¿Cómo consigues hacer una estrategia bestseller? Literalmente la manera más fácil de hacerlo, y es genuina, porque mucha gente cree que nada más estás hackeando, no, en realidad es genuino, Family and Friends. Ujú, Tú tienes un Family, Friends and Fools, ¿no? Dicen. ujú. Pero tú tienes una audiencia que ya te sigue, que ya le ve valor a lo que haces, estableces una fecha de lanzamiento y abiertamente les dices, oigan, estoy muy feliz, voy a lanzar mi libro, les pido su apoyo para que lancemos con bombo y platillo, el libro se convierte en bestseller el día del lanzamiento y entonces el libro, una vez que alcanza ese ranking de bestseller, empieza Amazon a recomendarlo a otros lectores, ¿no? Y se genera un efecto dominó. Entre más impacto tengas en el lanzamiento y consigas este ranking, Ujú. entonces Amazon empieza a jugar con Mm. tu libro para hacerlo visible, recomendarlo en las listas de más vendidos, recomendarlo a autores que compran libros similares. Si tú lanzas el libro, no le avisas a Amazon ni a tu mamá que el libro está ahí y pues no lo vende nadie, pues Amazon ni lo va a pelar y ahí va a estar el libro simplemente Claro. pues, llenando el inventario sin nada, ¿no? Claro, Entonces sí vale entonces la pena. creas anticipación, ya viene el gran día, ya viene el muy, muy parecido a un lanzamiento en Internet. Pero la pregunta es, y sé que depende cada nicho, etcétera, pero ¿necesitas miles de copias ese día o necesitas 100 copias, 50 copias? ¿Aproximadamente cuánto? Como para que ya aparezcas. La maravilla es que necesitas unas cuantas copias porque el ranking es diario. Mm, Entonces, con que tú alcances el bestseller de un día, claro, ya puedes decir que fuiste bestseller el día del lanzamiento. Y total. ese ranking te puede durar una semana o un mes, hasta que venga otro y te quite el cetro, ¿no? Claro, Pero tú ya eres un bestseller del día del lanzamiento. Entonces, total. se está reseteando todos los días los productos más vendidos. Entonces, eso te permite que sean unas cuantas copias, probablemente hasta con 100 copias, tú ya conseguiste el ranking de bestseller, ¿no? Pero Claro. sí tienes que trabajar.
Hay algunas estrategias que nosotros hacemos para impulsar eso. Por ejemplo, le bajamos el precio Mm, de entrada, ¿no? El día de lanzamiento, el libro no va a costar $15, va a costar $8, va a costar mm, $5, ¿no? claro, Entonces vale la pena invertirle total. para que Claro, la gente se emocione, lo compre claro, y apoyemos al bestseller, ¿no? Y se claro. ve muy bonito además, y sí, de verdad Amazon hace su trabajo en recomendarlo cuando está tu libro y al lado está el de Robert Kiyosaki, ¿no? Total, claro, Y al lado está el de pues, Dale Carnegie. O sea, de claro, verdad, sí, sí Amazon hace su trabajo, ¿no? Entonces hay total, que hacerlo de manera genuina y sí, yo recomiendo que el primer paso sea lanzarlo en Amazon y perseguir la estrategia bestseller. claro. El segundo paso que hacemos mucho en México, que es como un movimiento muy natural de la industria de los libros, es que hagas una presentación. Mm, Que hagas una presentación física en un venue, en un lugar, en una librería, en un auditorio, en un lugar en donde puedas tener el acercamiento con tu audiencia. Sigue siendo un evento, la presentación de un libro, un evento muy sexy, un evento como si fuese una graduación, ¿sabes? Un evento en el que va pues la gente que te mm, sigue, tu familia, se convierte en un evento muy emotivo, en donde tú hablas de tu libro, hay firma de libros, hay mucho material que se genera para redes sociales, mm, hay un gran impulso, ¿no? Entonces sí creo que el segundo evento es una presentación física de tu libro, ¿no? Y hay gente que hace giras, hay gente que presenta incluso en eventos como conferencias de estas importantes donde van muchos speakers y ahí aprovechan el foro. Es decir, el segundo evento sí sería una presentación física del libro. Y el tercer evento, pues yo te diría, como todo buen vendedor, mm, tocar puertas, ¿no? Buscar espacios. Y ahí tendrías que acercarte a gente que tiene la audiencia que tu libro que tú y tu libro les interesan, ¿no? Entonces ahí es este hustle de estar buscando a el periodista que tiene esta audiencia que me interesa, regalarle el libro y decirle, oye, ¿qué te parece si platicamos un poquito, me invitas a tu programa? Y ahí la verdad es que sí tiene mucho que ver el cómo te muevas, el cómo mm, pues, trabajes y hables de tu libro, ¿no? claro, Yo voto mucho por el dar el libro a quien a ti te interesa, ¿no? Dárselo a un prospecto, dárselo al director de esta mm, empresa, dárselo a la escuela, dárselo a algún influencer. Y eso de verdad hace esa bola de nieve, ¿no? Si consigues hacer eso, mm, el libro empieza a tomar vida propia, ¿no? claro. Ahora estoy Y hablando de pues, herramientas precarias que son automáticas o muy ligadas al proceso de un libro, ¿no? A lo mejor muy artesanales, pero bueno, pues, si estás en Tribu Digital, si tienes acceso a las herramientas que tú tienes, como cuando lanzas un curso, pues te deberías de apalancar de esos mismos esfuerzos, ¿no? Para hacer el lanzamiento de tu libro, de manera claro. incluso de con mucho mayor impacto. Y para la parte final que decías de contactar a ya sea periodistas o personas que tengan ya una audiencia, ¿recomiendas, si es que tuvieras el presupuesto, si es que quien nos escucha tiene el presupuesto de hacerlo, recomiendas ahí sí contratar a una compañía de relaciones públicas o alguien que te ayude a que ya tengan los contactos que tú no tienes? Sí, sí recomendaría, sí recomendaría. O sea, aquí hay guerrilla marketing, ¿no? Donde tú pues vas, tocas la puerta y hasta que te abran. O pues si tienes el dinero, sí contrata a un public relacionista. Eso sí lo Y ahí sí recomiendo. vale la pena, porque es saber en dónde meter la inversión. Y si nos dice Alex, yo te recomiendo autopublicarte, entonces ya no estás trabajando con una editorial, tú eres el dueño o la dueña del activo, de la propiedad intelectual, es tu producto, entonces posiblemente sí valga la pena invertir, si ya estás por tu lado y solo o sola con tu libro, posiblemente sí valga la pena invertir en una compañía que te ayude a difundirlo. Y si no es posiblemente una empresa editorial, por las razones que ya explicaba Alex, pues posiblemente sea una empresa que ya tenga contacto con los medios de comunicación, con los podcasts. Hablábamos el otro día, Alex, yo le pregunté a Alex, oye, contáctame a alguien que conozca ya a las personas que tengan podcast. Es decir, actualmente ya no solamente es el radio, la televisión, periódicos, etcétera, ya en los podcasts suenan como el que estás escuchando en este momento, ya cada vez más son más importantes. Y hay compañías, como me decía Alex el otro día, que ya tienen esos contactos. Entonces, ahí sí creo que vale la pena, mi tribu, si tienes los recursos de hacerlo, invertir en eso. Invertir en eso. Tienes que perseguir el principio, como yo lo llamo, de ubicuidad. Que no sé si entiendes el término de la palabra, pero ubicuidad es estar en todos lados al mismo tiempo, en todos los lugares, por todas partes.
que es Claro, mucho quizá con lo que tú llamas el clonarte en tiempo y en espacio, claro. pues es este principio de ubicuidad. Los humanos no tenemos esa capacidad a menos que utilicemos la tecnología o pues un libro que sí se puede replicar y estar en todos lados, en todas las vitrinas, ¿no? Ahí es buscarle el espacio en la vitrina, que era lo que yo decía. Claro. Última pregunta antes de concluir, mi queridísimo Alex. Te quisiera aquí tener 4 horas más. Me interesa demasiado este tema y a Tribu Digital también. Pero última pregunta, y si quieres contestarla de forma breve o no, como tú andes de tiempo. Pero la pregunta es enfocada a inteligencia artificial. Evidentemente que los últimos meses, eh, un año desde que se lanzó ChatGPT, por lo menos cuando estamos grabando este video, este podcast, la inteligencia artificial ha transformado todo y evidentemente que es exponencial el cambio que estamos viviendo. Entonces, ayer platicábamos justamente de eso, Alex y yo fuera del aire, me decías que es una herramienta, que no hay que verlo como un enemigo, que es justamente lo que pensamos en Tribu Digital, pero la pregunta es, ¿tú crees que el factor humano, porque evidentemente tú me estás ayudando a estructurar mi libro, ¿tú crees que ese factor humano nunca vaya a desaparecer? ¿Crees que en algún momento cualquier persona pueda simplemente con inteligencia artificial escribir de la A a la Z de un libro y ya? ¿O es más bien los humanos y la inteligencia artificial van a trabajar en equipo para hacer un mejor libro? O justamente en tu industria, que es escribir un libro, ¿en dónde entra y de qué forma participa junto con los humanos la inteligencia artificial? Mira, te cuento una historia muy breve, que no sé si ya habías escuchado. Hicieron un estudio de saber cuál de los seres vivos es más eficiente en moverse del punto A al punto B. El cóndor, ¿no? Y descubrieron que el cóndor es el más eficiente. Es el que menos energía y desgaste tiene en su cuerpo para moverse de un punto a otro, ¿no? Y decepcionantemente, el humano está como en el lugar 36. No hay una gran cantidad de energía. Sin embargo, cuando el humano se sube a una bicicleta, es por mucho más que el cóndor el número uno, ¿no? Claro. Entonces, lo que a mí esta reflexión me deja es que si usamos las herramientas como amigos, como sí, una herramienta de trabajo, yo creo que podemos potenciar el valor que nosotros ofrecemos. Yo no dudo que vaya a haber un futuro cercano, lejano, en donde una persona podría escribir no solo un libro, hacer otras cosas, pues hasta dibujar, ¿no? Hoy es impresionante lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Nosotros usamos inteligencia artificial. Nosotros hemos usado inteligencia artificial para escribir la parte de atrás del libro, para corrección de estilo, para sacar algunas ideas principales que nos hacen desarrollar. Pero te voy a decir en dónde está el valor, al menos hoy, de lo que nosotros hacemos. Escribir es la parte más fácil. Y lo digo yo con mucho respeto porque hay gente que escribe y se dedica a escribir sin demeritar el oficio. Escribir no es el problema. Okay. El problema es pensar en cuál es el mensaje y cómo debe de articularse para agregarle valor a otro. Claro. Y eso todavía es algo que creo que la inteligencia artificial no termina de articular, ¿no? Entonces tú te puedes parar frente a la computadora y dictarle, pero no quiere decir que tu idea que estás dictando sea la mejor idea, que esté lo mejor articulada posible, que esté entendiendo o que tú mismo estés entendiendo el mensaje para la audiencia. Nosotros, el valor que agregamos en lo que yo hago es pensar en tu audiencia y cómo le puedes entregar el mejor mensaje de la mejor forma, más articulada, más elocuente, para que de verdad tenga un aprendizaje. Nosotros invertimos horas y horas del proceso de escribir, del proceso de acompañar, solamente en decidir el índice, en entender el mensaje, en saber por qué el capítulo 1 es el 1 y no es el 4. Ese brainstorming, ese esfuerzo que hacemos, es el más importante de todo el proceso. Porque si eso lo haces mal, pues como dicen en tecnología y en inglés, ¿no? Trash in, trash out. Pues ese es el resultado que vas a tener. Entonces ahí le invertimos una gran cantidad de ingeniería mental y de calorías mentales para poder diseñar el mejor mensaje de la mejor forma para que la audiencia lo consuma
de una manera elocuente, entretenida, etcétera, ¿no? Y Claro, eso, pues, es todavía difícil, claro, replicado por una totalmente. oficial. Claro. Sí, utilizarla como una herramienta, pero finalmente lo más importante que es cómo encuadrar correctamente el mensaje, cómo estructurarlo, el esqueleto, finalmente es labor humana y no solamente es labor de un humano, es como dice Alex, ellos en equipo se ponen a hacer lluvia de ideas y ver cómo estructuramos y cómo lo hacemos para que ya que tienen ese esqueleto, esa estructura, ese encuadre, esa forma de comunicar o de envolver ese mensaje que se quiere transmitir, ahí sí y en ese momento se pueden apoyar de herramientas como es, en este caso, inteligencia artificial. Pregunta final, mi querido Alex, es ¿por qué trabajar con alguien como tú y como tu equipo? Si yo soy un coach, soy un terapeuta, soy un emprendedor, quiero escribir mi libro, lo podría hacer yo solo y subirlo a Amazon y publicarlo. ¿Por qué buscar a un coach como tú? Y una vez que expliques eso, si puedes explicar también cómo te pueden contactar para las personas que les interese trabajar contigo y con tu equipo, estaría excelente, mi querido Alex. Me encanta. Yo regresaría un poquito a la mitad de la conversación en donde decía que yo ayudo a resolver dos problemas. No sé cómo hacer esto y no tengo tiempo de hacer esto. Si nosotros podemos regresarle a nuestros clientes 2 años de su vida, ¿cuánto valen 2 años de tu vida, Alex? A nivel personal, invaluable. A nivel negocio, sí tiene una cantidad específica, pero es mucho. Si yo te prometo que te voy a ahorrar 2 años para sacar un producto que tienes en tu cabeza y que va a generar impacto en lo que se está haciendo y en los clientes, ¿le verías valor a eso? Totalmente. Si yo te digo que no te tienes que preocupar por cómo hacerlo, incluso por cómo escribir y no haber tomado los cursos eh, de escritura con quien tú quieras, porque yo te voy a resolver ese problema, ¿le verías valor a eso? Total. Entonces, ¿tú podrías hacerlo? Sí. ¿Podrías hacerlo en meses? Sí. ¿Podrías tardarte años? Es probablemente lo que va a pasar. Una vez que lo termines, ¿te va a quedar escrito que no te dediques a escribir como lo haría una persona que se dedique a escribir? Probablemente no. Entonces, ¿por qué acercarte a una empresa como lo que yo hago, pues sí, a un acompañamiento? Pues creo que tiene estos dos principales beneficios, el ahorro en el tiempo y la eficiencia del producto que vas a obtener. Esa sería como mi respuesta más contundente. Totalmente. Me haces pensar, mi querido Tocayo, cuando una de mis mayores debilidades es armar cosas. Y me recuerdas mucho a cuando compraba muebles de IKEA. No sé si conozcas la compañía IKEA, que compras y de repente compras una cajota y de repente vienen las instrucciones interminables, que para mí leer instrucciones es el proceso más doloroso que puedo vivir, porque no puedo pasar del paso uno al paso 2 al paso 3 sin estar yo como que poniéndolo de mi cosecha y de alguna forma no es mi forma de operar, seguir instrucciones. Entonces, durante muchos años, yo compraba muebles y los trataba de armar yo solo y al final acababa desgastado, cansado, enojado, molesto y el mueble acababa bastante mal armado. Y al final de cuentas, o echaste a perder el mueble o acabaste perdiendo el tiempo y contratando a alguien más al final o quedó totalmente chueco. En este caso, en el libro, ¿cuántos sueños mueren porque las personas no tienen el conocimiento de cómo estructurar correctamente su mensaje y ponerlo en un libro? Ahora, el hecho de trabajar con un coach o con alguien como Alex no significa forzosamente que ellos van a escribir el libro por ti. De hecho, pueden hacerlo si es que así lo decides, pero pueden o escribirlo por ti o asesorarte o guiarte o ayudarte. Entonces, hay varios mecanismos, pero aquí lo importante no es el mecanismo, sino es entender cuál es tu fortaleza y cuál no es tu fortaleza. Y así como te compartí que mi fortaleza no es armar muebles, y en este momento si voy a una mueblería y sé que el mueble no viene armado, de antemano pago que lo armen. Y estoy ahorrándome muchos dolores de cabeza y mucho tiempo. Y son justamente los dos problemas que Alex resuelve, que es número uno, el conocimiento, número dos, el tiempo. ¿En dónde te pueden encontrar a las personas que estén interesadas, mi querido Tocayo? Estoy en mi página web, epicbook.io, en redes sociales como Epic Book Oficial. Excelente. Epic Book, B-O-O-K, epicbook.io.
y de todos modos vamos a poner aquí abajo el enlace, si es que estás viendo esto en YouTube. Mi querido Alex, no sabes qué gusto me dio platicar contigo el día de hoy. Acabábamos de hablar varias veces las últimas semanas, justamente para apoyarme y asesorarme del libro de Tribu Digital, que pronto vas a poder ya disfrutar y leer, mi querida Tribu. Te mando un fuertísimo abrazo. Mi querido Alex, qué gusto tenerte aquí en Tribu Digital. Tribu. Y pues a escribir libros, porque la gente quiere leer cosas que nos cambien la vida. Queremos. Excelente, tocayo. Y con esto concluimos y esto enfatiza nuestra misión, mi tribu, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital y en este caso lo puedes llevar al mundo físico también. Entonces está totalmente alineado con lo que estamos construyendo en Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con tu conocimiento. Abrazo fuerte, mi querido Alex. Abrazo a ti y a toda la audiencia. Gracias. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.